Buonasera a tutti e a tutte. Io vorrei iniziare il mio intervento ringraziando gli organizzatori di questo convegno e in particolare il professor Gabriele Archetti e anche Miljenko Jurkovic per l'invito. Non saprei dirvi il perché, ma questa volta vi parlerò in spagnolo. Comunque tenterò di farlo pian piano. La historiografía ha trazado las grandes etapas en la construcción del paisaje medieval en base a la expansión y colonización llevadas a cabo por las sociedades feudales entre mediados del siglo X y mediados del XIV. La transformación de los ecosistemas mediante la tala de bosques y la desecación de zonas húmedas fueron los pasos previos para su conversión en tierras de cereal que satisfacían las necesidades de una población siempre en aumento. En relación con la península ibérica, la frontera y la colonización han sido los dos pilares tradicionales. Las palabras claves han sido reconquista y repoblación, sobre los que los medievalistas han tratado un marco interpretativo que explica el avance de los reinos feudales y la progresiva desaparición de Al-Ándalus. Cito dos trabajos clásicos que resumen esta propuesta. Por un lado, la frontera como marcador de los ritmos de las conquistas, según la interpretación de Angus Mackay. Y por otro, la organización social del espacio, según las investigaciones llevadas a cabo por José Ángel García de Cortázar. En ambas propuestas, Al-Ándalus aparece, en el mejor de los casos, en un segundo plano. Sin desechar estos planteamientos, pero buscando una alternativa a esta narrativa, quisiera abordar esta problemática desde parámetros ambientalistas. Me apoyaré en la síntesis que han analizado el impacto antrópico en los ecosistemas europeos medievales, como es el caso, por ejemplo, de los estudios de Richard Hoffman, Ricardo Rao, Iñaki Martín Viso, Bruce Campbell, Fabrice Mouton o Michele Campopiano. Teniendo en cuenta que esta perspectiva aún no ha sido formulada para explicar la historia medieval de España, en los próximos minutos intentaré perfilar mi propuesta que quizás pudiera servir para elaborar a medio plazo una síntesis centrada en los espacios agrícolas y en las fronteras de producción. Robert Bartlett ha asociado los movimientos de conquista y colonización con los procesos de cerealización. Las roturaciones que cambiaron los paisajes rurales se fueron desarrollando al compás de la expansión del cristianismo en diversas comarcas europeas. Los relatos y las crónicas describieron esos trabajos como los ejemplos a seguir para la superación de un periodo bárbaro y primitivo que estuvo marcado a nivel paisajístico por la presencia de yermos salvajes y boscosos. En opinión del medievalista británico, con estas descripciones los cronistas buscaron un efecto estético, al poner el acento en los efectos positivos creados por la fundación de pueblos y por la apuesta por los cultivos. Estas descripciones también justificaron la adquisición de la propiedad por parte de los nuevos colonos. Recientemente, Michele Campopiano ha profundizado en este planteamiento con el objeto de conjugar tres conceptos claves: naturaleza, sociedad y cultura. En su opinión, cito, la storia di queste trasformazioni è stata in gran parte riassunta attraverso le categorie della agrarizzazione o della colonizzazione o della cerealizzazione. Una dinamica che trovò giustificazioni ideologiche e religiose, ya que este tipo de colonización poteva essere vista come parte dell'attività di custodia del creato assegnata da Dio al essere humano. Son también muy interesantes las reflexiones de Iñaki Martín Viso en torno al paisaje medieval,
caracterizado por una fuerte fragmentación local. Su estudio se convierte, cito, en un excelente campo de pruebas para valorar la complejidad de los paisajes vistos desde abajo. El peso de las comunidades locales no dejó de reflejar la presencia de valores colectivos. Este planteamiento entronca con la perspectiva adoptada por Riccardo Rao en su propuesta sobre los paisajes rurales italianos. En estos autores subyace un enfoque que está relacionado con un cambio de paradigma a la hora de analizar los procesos colonizadores llevados a cabo durante los siglos medievales. Me refiero, obviamente, al paradigma ambientalista. Frente a otras interpretaciones que han venido equiparando los espacios cultivados a la civilización y los incultos a la barbarie, estas lecturas abogan por concentrar la atención en la interacción de la sociedad con el medio ambiente. Pues bien, si tomamos este modelo interpretativo y lo trasladamos a la península ibérica, la primera cuestión sobre la que debemos reflexionar apunta a la coexistencia de dos sociedades, la feudal y la andalusí. Entonces, si, como ha mostrado Josep Torró, los sistemas sociales son también ecosistemas, la sustitución de la sociedad andalusí por la feudal llevó aparejada cambios en la gestión del medio natural y en la organización de los nuevos paisajes. Este planteamiento no hace sino profundizar en las investigaciones llevadas a cabo en su momento por el hispanista norteamericano Thomas Glick sobre los procesos de colonización, el desarrollo de la agricultura y la presencia de una frontera móvil en los terrenos peninsulares. El paradigma ambientalista ayuda a comprender el valor de los ecosistemas. Este planteamiento requiere una mención, aunque sea muy breve por mi parte, centrada en la incidencia del clima, no como un elemento catastrófico, sino como un factor que debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar la crisis agraria del siglo XIV, un periodo marcado, como saben, por la transición entre el periodo cálido medieval y la pequeña edad de hielo. Como aparece en la cita con la que he iniciado esta comunicación, según Bruce Campbell, la conexión de una serie de crisis ambientales y antrópicas propició lo que él denomina una tormenta perfecta que facilitó el cambio de un régimen socioecológico a otro. La imbricación entre los factores ambientales y antrópicos debe ser atendida por el medievalista a la hora de analizar la crisis socioecológica que con ritmo y escala diversa afectó a las prácticas agrícolas europeas bajomedievales. Y en relación con la península ibérica, Pérez Benito y Monclús se ha hecho eco de las investigaciones de Joan Maltas, en la que plantea un estudio comparativo entre los datos de los anillos de crecimiento de los árboles de los bosques de conífera del macizo de Pedraforca, en el límite de las actuales provincias de Barcelona y Lleida, y los precios de los cereales en las áreas de Barcelona, Girona y la Segarra entre 1284 y 1350. El resultado de este estudio apunta a periodos estivales de temperaturas y radiación solar elevadas entre 1304 y 1308 y de irradiación solar en 1306, 1328 y 1333. Estamos hablando de unos años marcados por las crisis y por las hambrunas. En un artículo muy interesante publicado en 2019, el medievalista Josep Torró ha reflexionado sobre los paisajes de frontera entre los siglos XII y XIV. En los territorios fronterizos peninsulares, la expansión agraria del sistema feudal vino de la mano, de un lado, de la conquista militar y de otro, de los movimientos de población materializados en una inmigración colonial y en el desplazamiento de nativos. Al igual que ocurrió en otras zonas europeas, esta colonización alentó el desplazamiento de las personas hacia comarcas fronterizas, catalanes que se trasladaron a las Islas Baleares, gallegos, leoneses, castellanos, aragoneses y catalanes que se desplazaron al sur y al este de la península ibérica. Si en algunas comarcas, por ejemplo en Andalucía Occidental,
La conquista provocó la expulsión de la población andalusí. En otra, por ejemplo, el Reino de Valencia, la permanencia de una elevada porción de la población nativa no fue un impedimento para que se llevase a cabo una inmigración colonizadora. Hasta la segunda mitad del siglo XII, el modelo seguido en la organización del poblamiento en la cuenca del Duero consistió en la ocupación de los antiguos núcleos urbanos andalusíes, algunos castillos y pequeños asentamientos en altura. La situación empezó a cambiar a partir del siglo XIII, cuando los grandes concejos castellanos leoneses articularon sus espacios rurales en redes aldeanas. Esta organización del poblamiento tuvo su reflejo en los nuevos parcelarios agrarios, producto de los repartos de tierra entre los colonizadores. Por ejemplo, en los valles del Ebro y del Guadalquivir y en las llanuras aluviales de Valencia y Murcia hubo una alta densidad de población autóctona que se tradujo en la presencia de parcelarios estables, articulados por líneas viarias e hidráulicas de gran rigidez. Fue además en esas regiones donde se produjeron los repartos de tierras más extensivos y sistemáticos, recogidos en los libros de repartimiento, repartos de tierra llevados a cabo mediante una dirección centralizada y una ejecución física a cargo de agrimensores. En estos procesos colonizadores hubo no solo una apuesta por el cereal, sino también por otros cultivos especulativos como el viñedo o el olivar. Por este motivo, Josep Torró toma como referencia el neologismo agrarización, al considerarlo más apropiado que el de cerealización. Así, el binomio tierra cultivada y tierra productiva constituye el núcleo de la ideología colonizadora cristiana entre los siglos XI y XIII. En mis investigaciones he prestado atención a los procesos de agrarización en Andalucía occidental. Aunque evidentemente se trata de un espacio atlántico, las influencias mediterráneas son evidentes. El resultado de mis estudios apuntan, por un lado, a la equivalencia entre explotación agropecuaria y tierra productiva en consonancia con la adquisición de productos como el vino, el aceite o la carne, y por otro, al aprovechamiento de los recursos naturales del litoral, que consolidó el poblamiento y cuyos productos, la sal y el atún, abastecieron los mercados de las ciudades y formaron parte de las redes comerciales. La conquista de Andalucía occidental se llevó a cabo durante el siglo XIII. Sin embargo, el fracaso de los modelos colonizadores, junto con el establecimiento de una frontera con el reino nazarí de Granada, provocó un reagrupamiento de la población en ciudades y núcleos fortificados y el abandono de las antiguas alquerías andalusíes. Estos procesos tuvieron su reflejo en un avance de las formaciones boscosas y en un incremento del aprovechamiento de los recursos naturales de estos ecosistemas. Las investigaciones llevadas a cabo por María Antonia Carmona Ruiz han demostrado el peso de la ganadería y la impronta dejada por las actividades pecuarias en los paisajes rurales andaluces. En aras a la brevedad, me detengo en un único ejemplo. Tras la conquista de Sevilla en 1248, la ciudad ejerció su jurisdicción sobre un territorio de 12.000 kilómetros cuadrados, en los que había más de 70 poblaciones. Su alfoz, la tierra, fue diseñado como un gran marco económico asentado en las comarcas de la Campiña, la Sierra y el Aljarafe. Cada una de estas comarcas, como ha señalado Mercedes Borrero, desempeñó funciones complementarias en virtud de la orientación de sus cultivos, cuyos productos abastecieron al mercado sevillano. En la comarca del Aljarafe, la oligarquía sevillana y las grandes instituciones religiosas apostaron por fortalecer e incrementar los rendimientos del olivar y la inclusión del aceite en el mercado nacional e internacional a través de Sevilla. En la Sierra Norte de Sevilla, las comunidades campesinas estuvieron integradas en un sistema económico marcado por las actividades pastoriles, apícolas y cinegéticas. La necesidad de atender el consumo interno de Sevilla y el comercio internacional focalizó la atención de la oligarquía sevillana en el viñedo.
Por ejemplo, fíjense, en Cazalla de la Sierra, un pueblo de allí, de la Sierra, en 1482 había 35 propietarios sevillanos, miembros de la oligarquía de la ciudad, con propiedades vitivinícolas. Estos, que habían invertido su capital comprando viñas, contaban con el mercado sevillano para introducir el producto. Utrera es un buen exponente de la explotación de cereal en la campiña, de su comercialización hacia la ciudad de Sevilla. En una encuesta elaborada en 1533, el Concejo de Utrera declaró que anualmente se cogían hasta 70.000 fanegas de trigo y cebada y que los vecinos de Sevilla vendían cada año en Sevilla hasta 20.000 fanegas de pan. El dato lo aporta José Luis Villalonga. No debe extrañar, por tanto, que la ciudad considerase a Utrera como su despensa de pan. Como indicaba con anterioridad, los recursos naturales del litoral también deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar los procesos de agrarización. Durante el último cuarto del siglo XV y las primeras décadas del XVI hubo una intensificación del poblamiento en el litoral de Andalucía Occidental, como fue el caso de Sanlúcar de Barrameda, núcleo rector de la Casa de Medina Sidonia. La carrera hacia el litoral fue tomando cuerpo mediante la fundación de pueblos. Junto al binomio cereal y viñedo, que se le entregaba a los nuevos pobladores, es decir, pan y vino, el binomio integrado por Salinas y Almadrabas tuvo un peso determinante en estos procesos de agrarización. Si, por un lado, consolidaron el poblamiento en el litoral, por otro, sus productos, la sal y el atún, fueron demandados por las ciudades y formaron parte de las rutas comerciales. Como pueden ver en esta diapositiva, a finales del siglo XV, el paisaje salinero estaba ya asentado en diversos ecosistemas del Golfo de Cádiz. En aquel momento se había llevado una intensa actividad roturadora dirigida por los concejos, los grandes señores y las oligarquías urbanas, que conllevó la transformación de los ecosistemas, es decir, de marismas a explotaciones salineras. Las explotaciones salineras, obviamente, estaban en estrecha relación con las almadrabas, letonare. Por indicar con brevedad un único ejemplo, durante el siglo XV las almadrabas de la bahía de Cádiz se instalaban en la playa de las Almadrabas, en el término de Rota, y en las playas de la bahía Torre de Hércules y Santipetri, en el término de Cádiz. Voy terminando. Las reflexiones que he planteado se basan en 3 palabras claves interrelacionadas entre sí: sociedad, ecosistema y paisaje. El concepto de sistema socioecológico se convierte en un enfoque óptimo con el que afrontar el debate. Un planteamiento que, al incluir el dinamismo de la sociedad y de los ecosistemas, aborda el problema de la interacción de la sociedad con el medio ambiente. El paisaje está en evolución y su interpretación cambia en función del dinamismo de la sociedad. En función del dinamismo de la sociedad. Esto es, con los hombres y mujeres que lo han vivido y, en cierta manera, lo han sufrido. Hombres y mujeres que han trabajado y han dado forma al paisaje. Vi ringrazio per l'attenzione.